Vamos a reiterar algunas cosas que, bueno, el apuro nos hace a veces cometer ciertos errores. Entonces vamos a reiterar algo sobre el padre de la Rebeca. Tenía grandes plantaciones de trigo, de cebada y de otras, también de olivo, grandes viñedos y en la grandes rebaños de animales. O sea, como dijimos ya, no era una persona la más rica que había en Jerusalén. El cultivo del olivo era un producto muy... Todo era bien, porque Israel o los judíos tenían un intenso tráfico con los demás países que limitaban con ellos un poco más y exportaban todo eso. Exportaban la cebada, el trigo, después la aceituna también la embarcaban por barco y la mandaban a distintas partes. Había también el comercio, digamos, de estos mercaderes que llevaban carga. Dice que ese camino que iba a las distintas partes era intensamente o sea, era un camino que era intensamente traficado, como decían, ¿no? que iban y venían. Era, dice, uno tras de otro, las caravanas que iban, otros que venían, porque también hacían intercambio con otras que no había ahí, por ejemplo, el cedro del Líbano que venían también para las construcciones judías. Y entonces era grande el comercio que tenía. Ahora, en la cuestión del olivo, pues, habían personas que tenían 1000 olivos, 10.000, otros que eran hasta 20.000. Y cada planta nos decía que plantas adultas ya en plena producción, dice que llegaban a tener una producción de unos 30 kilos por planta. Entonces imagínense, una que tenga 1000 nomás eran 3.000, 30.000 kilos. Y había algunos que tenían, como se dice, unos 20.000. Entonces la aceituna era tanto consumo local como consumo de otro lado. Entonces se comerciaba bastante porque la aceituna le daba el fruto y le daba el aceite. El aceite era muy ocupado en la cocina y en la noche para alumbrarse. Así que era un intenso tráfico que había en eso, ¿ves? Que iban y venían. Dice que era una multitud de gente que venía y que iba, ¿ves? Y era un intenso comercio que tenían. Y esas plantaciones de aceituna, de olivo, cada uno tenía esa prensa para presionarla por la aceituna y así sacar el aceite, y ya el fruto ese lo echaban en salmuera, ¿ves? Así que para que se conserve mejor y dure más tiempo, ¿ves? Así que entonces le ingresaba bastante dinero. Si eran hacendados que tenían pues, como se dice en la actualidad, verdaderas mansiones. Entonces, por lo que le ingresaba, porque nos decía Jason de que los judíos en verdad lo habían convertido en la tierra prometida porque era un vergel, dice, era un paraíso eso, como se veía, dice, de diversos colores según el fruto que se cultivaba, de fruto, de fruta, de todo. Dice que era una intensa
o sea, los siervos que tenían, cada uno eran bien, o sea, lo habían convertido eso en un paraíso, o sea, que es muy distinto a lo que está ahora, que es todo distinto, ya que ha cambiado harto. Ahora dice que las personas que vivían en esa zona donde había muchos olivos, que su consumo de ellos era bastante, dice que son personas que tienen menos enfermedades cardíacas. Así que entonces ellos lo consumían pues, de todas formas, ¿ves? Y les servía el aceite, todo. Así que todo lo que sembraban, no era solamente para el consumo que tenían ahí para el pueblo, sino para exportarlo, para mandarlo a otro lado, donde solicitaban y que ellos no tenían eso, ¿ves? Por ejemplo, a Roma dice que llegaba bastante aceituna y aceite de olivo. Y así a muchos países, ¿ves? Entonces era Claro que los hacendados lo vendían ahí, ya los exportadores que lo compraban, ya eso lo mandaban a las partes que lo necesitaban, ¿ves? Los que tenían contrato. O sea, era un comercio grande, los que tenían. En el Monte de los Olivos dice que hay plantas de olivos que tienen más de 2000 años. Cuando el Señor Jesucristo estuvo ahí ya existían esas plantas. Y ya son visitó, dice, ese lugar y las plantas más antiguas están protegidas porque la gente pues se entra, se acerca, graba su nombre en los troncos, ¿ve? Entonces eso le afecta a las plantas, entonces están protegidas por cerca así alta de fierro, ¿no? Es un protector, un tipo protector de tal forma que la gente lo vea, pero lo vea de unos metros atrás, de un lado. Son plantas muy antiguas, de las plantas más antiguas que hay de olivos, que se ha conservado. Y dice que algunas siguen produciendo todavía. Así que eso lo queríamos reiterar porque voluntariamente vino un error, el apuro, es que hay veces que está uno muy apurado. Yo estoy apurado en esta parte y trato de porque yo quería terminarlo este libro en el 2016 y mire, ya estamos en 2017 y le digo que falta por lo menos la mitad. Y temas muy importantes son los que faltan. Es que he perdido grabaciones. Lo que pasa es que esta grabadora es de las por lo menos que más o menos podía yo manejarla porque tengo problemas visuales ya hace tiempo. Y yo quería una grabadora manual que podía manejarla mejor para retroceder, para todo. Aquí solamente ocupo las dos teclas del grabado, para reiterar lo que se ha grabado y el stop. Ahora he perdido casi 8 horas de grabaciones porque lo hice revisar con Marco, que él es el que se encarga de toda esta cuestión de internet, de todo esto. Y esta era la grabadora más simple que podía yo manejarla, que es ocupando esas teclas y resulta que yo grababa inmediatamente a los 3 segundos le estaba poniendo stop y el stop al frente, a mano izquierda del otro que está a la derecha. Y tranquilo porque yo no quiero estar parando y volver a escuchar, quiero por lo menos grabar media hora, 1 hora y se han perdido 8 horas, tengo que hacerlo después en otro. Y hay veces que el tema ya lo tiene uno hecho, lo tiene ya después a veces comete errores. Por eso tenía que reiterarlo esto y ya me ha pasado varias veces, por lo menos estoy con unos 20 horas de grabación que parecía que grababa, pero no grababa.
cosas medias raras a veces. Y entonces eso yo quiero apresurarlo, pero también no puedo hacerlo tanto, ¿ves? Y hay cosas porque después ya uno recién se acuerda después y uno tiene que insertarla en alguna parte, pues. Con respecto, por ejemplo, a los viajes que realizaba la Blavatsky, nos decía que en otro sistema planetario la materia es diferente que la que hay acá en nuestro sistema solar, dice. Claro, ella podía ir, por la capacidad que tenía, podía salir de la Tierra e irse a otro planeta, incluso a otro sistema. Ella nos dice que la materia no es igual a de este sistema planetario, es diferente, dice. Entonces, los viajes pueden hacerse hasta más lejos, ¿no? Que han realizado también los y sus maestros, que vamos a hablar de eso después. Pero eso va también con el avance de la persona, porque si la persona no tiene un avance en su ser, no puede salir de la Tierra. Incluso aquí mismo en la Tierra hay zonas restringidas también, vamos a hablar de eso. Así que le pido disculpas a los oyentes por a veces todos esos errores o palabras que no son las que corresponden ahí y después ya lo quiero yo, tengo que agregarlo porque para volverlo a borrar, a hacerlo, eso yo no puedo hacerlo porque estoy limitado en esta parte de la ¿ves? Por todo lo cuestión que internet, todo eso es Marco el que me lo hace. No, yo no lo hago, ni lo podría hacer por la dificultad que tengo ahora, que mi visión es suficiente para hacerlo más elemental, pero no para leer, por eso esto era para un libro, pero he tenido que hacerlo en audio. Además hay otra cosa, que es más difícil hacerlo en audio porque uno tiene que hacerlo el tema completo y acordarse todo. En cambio, cuando uno ha tocado escribir, uno lo va escribiendo y lo puede ir corrigiendo, pues después ya no. Pero acá es al grabar y después que es más difícil hacer, tenerlo todo el tema aquí en la cabeza para hacerlo. En cambio, cuando se escribe hay una cierta ventaja que se puede, ¿no? Y eso no es nuevo, hay muchos escritores que hay que no lo hacían el tema de contado, de todo eso, iban corrigiendo, iban tomando porque después uno se acuerda o hay cosas que ya tiene que corregirlo, corrige, pues, y ahí no se nota, como porque lo que usted lee cuando lee un libro, ya lee lo que tenía que leer. ¿Ve? Entonces, después de cuántas correcciones, después cuánto es, y eso le pasa a mucho, a todo casi. No, un libro no se lo hace así como está ahí, ¿ve? Y yo me pongo pues, es que falta harto el tema, varios temas muy importantes que quizás lo que hemos avanzado hasta ahora es medio la mitad. Y tengo el problema de mi propia enfermedad, pues, ¿no? Que a veces me desespero que no pueda terminarlo. Y yo, este tema, este libro, y eso es mi problema, porque a pesar que ya me han dicho que cuando yo lo termine de hacer este libro, recién yo voy a poder, bueno, lo que pasa es que yo ingresé yo al hospital para hacerme una curación y ya estaba muy avanzado y tuvieron que amputarme en la pierna. Y en ese momento venían unos dolores que uno pedía la muerte, la verdad, porque era una cosa insoportable. Y como ya me habían dicho que yo escriba un libro, pero yo no sabía de qué. Si todo ya está escrito, lo decía yo, los autores ya lo han escrito, ya lo han dicho, ¿qué?
¿qué puedo hacer? Y yo entonces me puse a revisar qué habían hecho, qué esto, y en eso pasaron unos 3, 4, 5 años y vi que todo pues, ya se había escrito, ya se había dicho, pero como siempre, ¿no? La gente no le hace caso a los escritores, a todo lo que han estado sacando y temas muy importantes. Y además yo decía, pero si todos lo saben, eso está escrito, ya todos lo saben. Y me mandaba a decir este maestro por tercera persona que yo tenía que escribir, pero yo al comienzo lo tomé como una broma, pero después ya, porque los mensajes que me mandaba por tercera persona, me decían que tenía que escribir, y yo decía, ¿cómo que voy a escribir? Yo nunca tomé apuntes, porque nunca pensaba escribir esto, yo lo tomaba así como un tema que un hobby, un pasatiempo, no tanto, no, porque lo leía bien, pero nunca tomaba apuntes porque no tomaba, yo decía que ni se me imaginaba que tenía que hacer, que tenía que escribir. Volvía a mandarme otro mensaje a este maestro que tenía que escribir, pero no me decía qué. Esa era la otra, que no me decía qué tenía que escribir, de qué tema, de qué. Solamente era que yo tenía que escribir. Y así pasó el tiempo y ya yo lo fui tomando más en serio eso, pero pasó también por el tiempo de qué podría hacer, de qué tema, cómo hacerlo, cómo enlazarlo. Y fue cuando ya después me vino 2 veces ingresado yo al hospital por mi enfermedad de diabetes. Primero tuve un problema del pie izquierdo, que tuvieron que hacerme una limpieza que casi pierdo la pierna izquierda también, pero porque muy avanzado estaba lo que sería me hicieron raspaje bastante, así casi 2 centímetros de más allá del talón, y eso fue en 2007 creo. Y después pasó el tiempo, ya tuve este otro problema acá y me tocó ir en 2013 y pasaron el tiempo, pues que lo que pasa es que el recurso, como se dice, no pude ir antes. Ya cuando fui ya estaba muy, muy avanzado eso. Y tuvieron que amputarme la pierna porque la decisión la tomó Marco. Porque le dijeron, si no hacemos esto, él peligra su vida en unos cuantos meses y ya muere. Y entonces, bueno, no hubo más que amputar mi pierna derecha hasta la altura de la rodilla. Y ya han pasado 4 años. Por lo menos conservo la vida y bueno, eso es una que me han dicho a mí, ¿no? Que otro de los últimos mensajes antes que me pase esta última entrada al hospital fue que me dijo, me mandó decir otra vez el maestro de que ese libro yo tenía que escribirlo aunque sea arrastrándome una pata. Así me mandó decir. Y ya, bueno, ya yo estaba, lo que hice por lo menos todo este tiempo que me organizaba, que buscaba la oración, fue algo que tengo que decirlo que mucho me ha ayudado.